Dios les bendiga, buenos días. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de los que le aman, con cada uno de aquellos que ha sido rescatado, que ha sido traído con misericordia delante de su presencia, de cada uno de aquellos que fueron sacados de lo más vil, de lo más menospreciado de este mundo, y que por misericordia, por compasión del Señor, han sido traídos de las tinieblas a su luz admirable. Domingo a domingo nos reunimos, no para cumplir un rito religioso, no para salir extasiados a través de la palabra de un hombre competente, sino por el contrario, a través de la exposición de un hombre totalmente incompetente, que por la gracia de Dios lo ha traído con su misericordia. Hoy somos alimentados a través de la palabra de nuestro Señor para cumplir su voluntad, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. Y si alguno de ustedes aún sigue buscando cuál es esa voluntad del Señor, es sencilla. La primera voluntad del Señor es que camines en santidad, que te apartes del mundo, que dejes de estar coqueteando con aquello que no es correcto, pues el Señor viene por una esposa limpia, mas no por una ramera. El Señor viene por una amada esposa, la cual tiene que llegar limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Pero si aún quedara duda en cuál es la voluntad del Señor, la voluntad del Señor es que dentro de esa santidad, tú y yo seamos siervos para su gloria y no para la nuestra propia. Bajo este entendido, hermanos, domingo a domingo buscamos exponer la palabra de la mejor manera, de la manera fiel. No porque seamos aptos para hacerlo, sino porque el mandato del Señor es el encontrar siervos fieles. Y de nada serviría alterar las Escrituras con un doble trasfondo. La intención, hermanos, es que a través de su Escritura, tú y yo alabemos al que vive y reina por la eternidad. Que a través de las Escrituras, hermanos, nuestras vidas pecaminosas, aun cuando nos duela, aun cuando nos moleste, sean confrontadas a través de su palabra. Y a través de su palabra seamos instados, tú y yo, unos a otros, a caminar en santidad. Dejemos de engañarnos. Sin santidad nadie podrá verle, absolutamente nadie podrá verle. Por tanto, hermanos, en esta mañana estamos listos para exponer la palabra con un temor como cada domingo, pues lo veíamos semanas atrás. Cuando decimos no pasa nada, sí pasa algo. Aquel que traiga otro evangelio, sea alguno de nosotros, sea algún ángel, sea llamado maldito, sea llamado anatema. Dejaba claridad el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que habiendo algunos entre ustedes, hombres, quieren perturbar y diluir el evangelio. Dios nos libre, su Espíritu nos libre de en algún momento tratar de añadir o restar a lo que es perfecto, a la palabra de nuestro Señor. Y dado que al Señor le ha placido que sea a través de su palabra, que este mundo le conozca, que conozca no un camino, sino que conozca el camino, el único camino. Al Señor le ha placido que a través de su palabra, de la locura de la predicación de su palabra, el hombre llegue a convicción de pecado. Vayamos a ella. La semana pasada concluíamos el libro de Mateo capítulo 14 y culminábamos hasta el versículo 12, de tal manera que el día de hoy estaremos leyendo el libro de Mateo capítulo 14, versículo 13 a versículo 21. Así es que vayamos a las Escrituras. Si no trae una Biblia, en la parte frontal hay Biblias. Recordamos que a partir de este momento los celulares están totalmente vetados, apáguelos. Si ha de ver una escritura, tenemos escrituras impresas. Así es que vamos a las escrituras que el día de hoy nos dicen en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dicen las escrituras, oyéndolo Jesús,
se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasa. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y aún recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar a los niños. Esta es palabra de nuestro Señor. El día de hoy es un día, creo que un tanto diferente en 2 sentidos. El primero de ellos es que por normalidad o usualmente los textos de Mateo se encuentran acompañados de máximo 2 textos paralelos. Sin embargo, el día de hoy es sumamente hermoso porque el día de hoy Mateo tiene el apoyo de 3 textos paralelos más. Participan los 3 evangelios restantes. Por tanto, llegando a tu hogar puedes revisar el primer texto que estaremos revisando, será el central, Mateo capítulo 14, versículo 13 a versículo 21. Pero tendremos también un complemento con el libro de Marcos, capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículos 30 a versículo 44. Tendremos además la participación de Lucas con el texto de Lucas capítulo 9, versículos 10 a versículo 17. Y finalmente tendremos el cuarto libro complementario de Juan, capítulo 6, versículo 1 y hasta versículo 14. Así es que el día de hoy será sumamente enriquecedor cuando a tu hogar puedas seguir dedicando el día del Señor y revisando a la luz de las Escrituras si lo que hemos visto es realmente correcto, si es a la luz de las Escrituras. ¿Por qué de 2 maneras diferentes? Porque usualmente las Escrituras son muy confrontantes en el sentido de nuestra pecaminosidad, pero el día de hoy espero en el Señor sea una predicación diferente, en el sentido en que hoy veremos uno de los atributos tan hermosos del Señor que en ocasiones se nos hace tan normal, pero no es normal. Nuestro Señor no solamente es amor, nuestro Señor no solamente es benignidad, nuestro Señor no solamente es ira y fuego consumidor, nuestro Señor también es compasión. Nuestro Señor es compasivo. Y durante la semana, cuando preparaba este sermón, de verdad el Señor redarguía tanto mi corazón, porque a veces cuando en otras iglesias preparan los sermones para que se acoplen a la situación, yo no tengo necesidad de ello. El Señor nos va a dar el alimento de acuerdo a las situaciones que hoy está pasando nuestra iglesia, y creo que nos vendrá muy bien recordar que el Señor es compasivo y que esa compasión proviene de Jesucristo. El día de hoy estaremos recordando que como siervos de Jesucristo somos llamados a replicar lo que el Maestro es. Pero antes de comenzar, me gustaría dar una breve introducción de lo que fue la semana pasada.
aunque los textos de Mateo son textos que son intencionales y no secuenciales, el día de hoy tenemos algo hermoso, y es que los 4 evangelios concuerdan en que después de la situación que narramos la semana pasada, viene este texto y es una consecuencia de. En este sentido, ¿qué es lo que pasó la semana pasada? Hablábamos acerca de cómo es que hoy estamos dentro de una cultura a la cual la gran mayoría le es atractiva, y lejos de llevar el evangelio para transformar la cultura, hoy en día la cultura ha transformado a la iglesia. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo de apostasía, donde los hombres y mujeres no tienen un anhelo de caminar en fidelidad, tienen un anhelo de satisfacer su carne, de endulzar sus oídos, de que les adoren a ellos, dejando de lado la adoración del que vive y reina. Una cultura que ha sido tan permisible que hoy ha venido a trastocar el pensamiento y el fundamento del creyente. Lamentablemente estamos viviendo en una cultura, en una época donde existe incluso una generación de creyentes tan delicados, tan frágiles en el sentido de poner en alto su propio amor, su propio ego, una generación de cristianos cristal, los cuales se ofenden absolutamente de todo les es intolerable, pero al mismo tiempo viven una hipocresía bajo un sentido de pedir tolerancia. Por un lado son intolerantes y no soportan un solo desdén de nadie, no soportan que el aire les dé sin que estén refunfuñando y pidiendo tolerancia, cuando al mismo tiempo de ser intolerantes se vuelven tolerantes. Esto es una paradoja muy interesante, porque al tiempo que piden respeto, al tiempo que son intolerantes, al mismo tiempo toleran absolutamente todo. Se han vuelto tolerantes del pecado, se han vuelto tolerantes de los falsos maestros, se han vuelto tolerantes de las falsas doctrinas. Y al final de las conclusiones de la semana pasada, llegábamos al entendimiento que absolutamente ninguno de estos postulados de tolerancia proviene de las Escrituras, no es una enseñanza bíblica, no es a lo que nos llama el Señor. Por el contrario, si hay una enseñanza clara en las Escrituras, es que tú y yo debemos de ser intolerantes al pecado. Tú y yo estamos llamados no solamente a denunciar, sino a denunciar a los falsos maestros, a denunciar las falsas enseñanzas, a no ser tolerables con ellos, y al mismo tiempo estamos llamados a ser intolerantes al pecado. Pues algo que nos debe de quedar claro es que Dios ni ama al pecador ni ama su pecado. Dios detesta al pecador, Dios detesta al pecado. De tal forma que al menos en este lugar no podemos tener tolerancia alguna. La tolerancia es cero contra aquellos que se burlan del evangelio tratando de diluirlo, y los cuales a la luz de las Escrituras son llamados simplemente malditos. Mientras el mundo nos dice, no pasa nada. ¿Qué importa si tu hijo se empuerca? No pasa nada. ¿Qué importa si eres un padre mediocre, mitad creyente y mitad carnal? No pasa nada. Bueno, en primera eso no existe, pero lo segundo es que veíamos la semana pasada que sí pasa algo. A la luz de las Escrituras, el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8, la semana pasada veíamos claramente, si aún nosotros, o ángel alguno del cielo, os anunciare otro evangelio.
Ponle un punto, ponle una coma, réstale un acento. Si alguno de nosotros o ángel alguno os anunciere algún evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, sea culpado, sea enjuiciado, sea llamado a muerte. Por tanto, no podemos ser tolerantes con aquello que el Señor detesta y no es agradable para Él. En este sentido, el mismo libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, nos deja entendimiento que solamente hay dos sopas: o tratas de quedar bien con el hombre, o tratas de recibir sus aplausos, o tratas de recibir la lisonjería de sus bocas. O agradas al hombre, o agradas a Dios. No hay otro camino, pero estás en uno o estás en otro, no puedes estar en ambos. O tratas de quedar bien con la gente, o tratas de quedar bien con Dios. Pero el mismo libro de Gálatas nos da entendimiento que en el momento en que tu vanagloria trate de quedar bien con el hombre, a partir de ese momento dejas de ser llamado siervo de Dios. Serás cualquier otra cosa, pero a partir del momento en que tu intención es agradar al hombre y no a Dios, a partir de ese momento dejas de llamarte, dejas de ser considerado siervo de Dios. Serás payaso, serás mentiroso, pero siervo de Dios no eres. En el momento en que tus intenciones son las de agradar al ser humano. Así es que, de manera concreta, el Señor no demanda tolerancia, el Señor demanda fidelidad, el Señor demanda obediencia. Y el ejemplo claro que veíamos la semana pasada fue el de un hombre llamado Juan el Bautista, el cual se fajó realmente sus pantalones de creyente y pública y repetidamente denunciaba el pecado no de cualquiera de sus vecinos, denunciaba pública y continuamente el pecado del tetrarca de aquel entonces, Herodes Antipas. Este gobernador de uno de los fragmentos de Israel había tomado por esposa, si es que le podemos llamar así, había tomado por esposa a Herodias, nada más y nada menos que la esposa de su medio hermano. Así es que de manera continua Juan Bautista le recalcaba públicamente que no le era lícito tener a esa mujer, que él estaba cometiendo falta delante del Señor y que esta perversidad no podría pasar sin ser denunciada. Al final, el precio que tendrá que pagar un verdadero siervo de Dios será muy alto. Y en el caso de Juan Bautista, nos dejaba ver claridad de cómo ese precio puede ser incluso las últimas consecuencias, el perder tu propia vida por seguir al maestro, por denunciar lo que no es tolerable. En el caso de Juan Bautista fue así, y el precio fue su cabeza. Porque usualmente cuando denuncias el pecado, cuando confrontas al pecador, el pecador no quedará tranquilo y te detestará y buscará las mejores maneras y las oportunidades para aniquilarte, para dejarte en ridículo, para acabar con tu propia vida. Hacíamos una pregunta la semana pasada con aquellos que, escuchando la predicación, decían: gracias a Dios que yo no he pasado por ningún vituperio, que nadie me ha faltado al respeto por exaltar el nombre del Señor, que no he pasado por tribulación, que no he pasado por angustia a causa del Evangelio. Y llegábamos a una conclusión en la cual decíamos y poníamos en tela de juicio a aquellos creyentes que hoy no han pasado por estas marcas que sí o sí serán parte de la vida de un creyente. Lamentablemente, cuando no hay estas evidencias
de ser detestados, hechos a un lado, recluidos por los tuyos a causa del evangelio, lamentablemente puede ser solamente el resultado de vivir una vida totalmente mediocre, fría, tibia, como lo hace cualquier gentil. No hay consecuencias del evangelio porque en tu boca y en tu vida no hay evangelio. De tal manera que puedes pasar inadvertido en medio de ellos, seguir siendo invitado porque eres partícipe de aquello que se sacrifica a Baal. Es tan cómodo que sigas estando entre ellos que verdaderamente es necesario autoevaluar nuestras vidas para valorar si en verdad estamos dentro de ese prototipo de discípulo de Jesucristo o realmente nos estamos engañando bajo una vida cómoda y placentera, donde el centro de la alabanza no es Dios, sino yo mismo. Y en este sentido, Juan Bautista, al sufrir las consecuencias de exaltar al que vive y reina y la intolerancia delante de aquello que no es agradable a Dios, al ser ejecutado, al perder su cabeza, al morir, la semana pasada nos narraban que sus discípulos, aquellos que le seguían, pidieron el cuerpo para llevarlo a enterrar. Así es que la historia del día de hoy comienza después de esta muestra de valentía, de esta muestra de obediencia de un siervo de Dios hacia su Señor, el cual tenía claridad del rol que debería de desempeñar. De un siervo que no solamente dio su vida por seguir al maestro, sino que durante su estancia en esta tierra tenía claridad de cuál era su lugar y que aún teniendo la oportunidad de poder usurpar el lugar del Mesías, del maestro, no lo hizo. La gente le preguntaba, ¿acaso eres tú aquel que habríamos de esperar? Me aterra si esa pregunta la hicieran a cualquiera de nosotros. Me aterra grandemente si alguno de nosotros en nuestra soberbia nos hicieran esta pregunta para exalzarnos. Me aterra porque probablemente alguno de nosotros vería esa oportunidad. Y lo hemos visto una y otra vez, como esta oportunidad de recibir la gloria, la alabanza, la exaltación de cuán buenos, aptos, buenos hombres y mujeres somos, nos lleva a subirnos a un escalafón que al voltear atrás no es más que una hoja de papel que nos hace ver ridículos delante de la grandeza de Dios. Pero este siervo no. Este siervo tenía claridad y lo expresaba de esta manera: yo no soy el Mesías, es más, yo ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Ni siquiera soy digno de arrodillarme frente a él y desatar sus sandalias. No soy digno, pero él sí lo es. Así es que cuando este hombre muere a causa del evangelio, aquellos que le seguían como su maestro, al quedarse sin Juan Bautista, al quedarse sin su maestro, deciden seguir y buscar a Jesucristo con la intención de contarle lo que había sucedido. Así es que de acuerdo al libro de Mateo 14, en los primeros versículos nos narra: oyéndolos, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Jesucristo estaba siendo testigo del primer mártir de la instauración del reino de los cielos. Jesucristo estaba siendo testigo del primer valiente que era capaz de avanzar violentamente, de avanzar enérgicamente para alcanzar el reino de los cielos. Así es que no era un hecho cualquiera. Hoy en día lo narramos y decimos: sí, Juan Bautista perdió la cabeza. Te apuesto que si alguno de nosotros hubiera esa
consecuencia el día de hoy, no estaríamos tranquilos. Si a veces cuando está la posibilidad de que alguno de nosotros tenga alguna enfermedad, COVID, ¡ay! Imagínate, si alguno de nosotros perdiera la cabeza a causa del Evangelio de Jesucristo, seguramente muchos de nosotros no tendríamos cabeza para pensar, aún siendo creyentes, diríamos, necesito digerirlo. Bueno, Jesucristo optó, después de escuchar esta noticia, de buscar un momento. Esta situación ameritaba reflexión en el Señor. Esta situación ameritaba un momento, un espacio de meditación, bajo el entendimiento de que Jesucristo nos narra en las Escrituras que no descansaba. De día, de noche, de tarde, de madrugada, su vida era un constante en el Señor. No había descanso para él ni para los suyos. Marcos 6 nos narra cómo es que Jesucristo no se encontraba solo en ese momento, se encontraba acompañado de aquellos que le seguían, de sus amados apóstoles, quienes le contaban al mismo tiempo lo que habían estado haciendo y lo que habían enseñado. Marcos nos sigue narrando que él les dijo: vámonos, vamos aparte, vayamos solamente nosotros a un lugar desierto y descansemos un poco. El mismo Marcos nos narra una de las razones, porque eran muchos los que iban, eran muchos los que venían, de manera que ni aún tenían tiempo ni siquiera para comer. ¿Te das cuenta la clase de maestro que tenemos? El cual ni siquiera anteponía el alimento diario para poder estar en las cosas del Señor y se gozaba en ello, se regocijaba, su vida estaba de por medio. Pero en este instante, este hombre que trabajaba en los negocios del Padre y que no había excusa en él, buscó este momento propicio para alejarse con los suyos, no con la muchedumbre. Quiso apartarse con aquellos que tenía intimidad, porque realmente esto ya lo estaba sobrepasando. Así es que, de acuerdo al libro de Juan, fueron al otro lado del mar de Galilea. En realidad, hablar del mar de Galilea no es hablar de un mar. Cuando nosotros vimos la cita bíblica meses anteriores de Mateo capítulo 8, donde se nos narra que Jesucristo no solamente mandaba aquietar a los demonios, sino que en esa ocasión Jesucristo, estando dormitando en una barca, viene una tormenta fuerte y los discípulos le despiertan: Señor, Señor, que nos hundimos. Bueno, aquella narración se hizo dentro de este mismo contexto, dentro del mar de Galilea. En aquella ocasión teníamos claridad que en verdad el llamado mar de Galilea, que también lo vas a conocer como el mar de Tiberias, el lago de Genesaret o el lago de Kineret, en realidad no es un mar, es un lago. Es un lago de dimensiones amplias, pero sin embargo no es agua salada, es agua dulce. Lo curioso de este lugar es que, como está encrispado con montes alrededor, las corrientes de aire fría pegan en las corrientes de aire caliente y esto genera, como si fuera en el mar, una tormenta. Pero esos son solo datos. En este sentido, lo que hace Jesucristo, dicen las Escrituras que él había regresado a su lugar de nacimiento, donde le tuvieron como: ¿quién es este? Es el carpintero. Si tú ves el trayecto, relativamente es largo, pero tienen que pasar por un pequeño fragmento del mar de Galilea. Y en este sentido, la intención de Jesucristo era alejarse de la multitud, quería estar solo un tiempo con sus discípulos. Sin embargo, la multitud no le daba descanso. Hasta este momento hemos visto a lo largo de diferentes capítulos cómo muchos son los que querían seguirle. Nos vuelve a hablar de las multitudes. Había momentos en que el Señor buscaba la intimidad, pero de continuo la gente estaba buscando a ver dónde estaba Jesucristo, dónde estaba aquel que sanaba, dónde estaba aquel del cual podrían obtener un beneficio. Así es que sí, al igual que en los tiempos de Jesucristo, hoy en día son muchos los que quieren abiertamente
seguir al maestro. Incluso muchos lo expresaban públicamente. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a pagar el precio que seguir al maestro implica. Y es más, me atrevo a decir que hoy en día es exactamente lo mismo. Muchos de ustedes no estarán dispuestos a pagar el precio que requiere seguir a Jesucristo. ¿Cuál es ese precio? Es un precio de dejar tus comodidades si es necesario. Es un precio de comprender que no es tu tiempo, es el tiempo de Dios y por tanto la inversión del tiempo habrá de ser en sus negocios y no en los tuyos. Es la posibilidad alta, de acuerdo a las Escrituras, de tener en cuenta que tus adversarios estarán incluso en tu propia familia, porque no estarán de acuerdo en tus locuras del Evangelio. Es estar dispuesto a pagar el precio de dejar a los muertos espirituales atrás y caminar adelante con Jesucristo. Entonces te das cuenta que ese traje de discípulo queda muy grande a muchos de nosotros. Nos llamamos integrantes del reino de los cielos, que nos atrevemos a decir que somos cristianos y creyentes, que nos atrevemos a decir que somos hijos de Dios. El traje todavía nos queda muy grande, porque al igual que en aquel entonces son muchos los que quieren seguirle, pero son muy pocos, son contados los que están dispuestos a pagar el precio de seguir al maestro. ¿Hasta qué precio, hermano? ¿Hasta qué precio? Más adelante, el mismo Mateo en el capítulo 16 dejaría claro a través de Jesucristo que cualquiera que quisiera seguirle, cualquiera que viniera en pos de él, que fuera la intención de seguirle, tendría que comenzar por negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Pero entonces cuando te hablamos de invertir un poco de tu tiempo en el Señor, te das cuenta que no estás dispuesto a negarte a ti mismo. Cuando te pones a valorar dónde se encuentran tus anhelos, tus pensamientos, tus deseos, tu visión hacia el futuro, se encuentra en cualquier otro lado, usualmente en ti, mas no en el Señor. Cuando el mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, el mandamiento que tú has generado es amarte a ti mismo por sobre todas las cosas. Porque a la verdad son muchos los que quieren seguir a Jesucristo, pero son pocos los que lo hacen por las razones correctas. Mientras algunos de ellos estaban convencidos de que Él era el Mesías prometido, dejaron familias, dejaron estabilidad económica y pusieron aún en riesgo su reputación, su integridad física para seguirle. Mientras otros muchos solamente le seguían simplemente para satisfacer sus necesidades básicas, sus necesidades cotidianas, sus necesidades inmediatas y terrenales. ¿Acaso no es eso lo que sigue sucediendo hoy en día? Le buscaban porque Jesús llenaba la panza. Le seguían porque Jesús sanaba. Le seguían porque Jesús tenía alrededor tanta gente. Es famoso. Pero al igual que en aquel tiempo, estoy totalmente seguro que hoy en día alrededor del globo terráqueo, todos aquellos que hemos sido contados dentro de las estadísticas y que nos autodenominamos creyentes, en verdad la tela de juicio es que muchos son los que quieren seguirle, pero pocos lo hacen por las razones correctas y más aún, pocos están dispuestos a pagar el precio que ello demanda. Así es que la historia sigue siendo la misma al día de hoy. Hay quienes siguen al maestro por las razones correctas, y hay muchos que no le siguen sino para obtener algo a cambio. Eso no se llama cristiandad. Eso se llama mercadería. Eso se llama negociación. Y eso no es correcto en el Señor. Así es que las personas narradas, de acuerdo al libro de Juan, le seguían porque veían las señales que hacían los enfermos. Traducción:
Había un interés de recibir sanación, no había nada más. No me interesas, Jesús, no me interesa el reino de los cielos. El arrepentimiento me importa un pepino, a mí sáname. ¿Te das cuenta que no eran las razones correctas? Y en ese sentido, la gente alcanzó a escuchar, según Mateo, la gente alcanzó a escuchar a dónde se dirigía y le siguieron a pie de las diferentes ciudades. La gente de diferentes pueblos y aldeas, al darse cuenta que Jesús había subido a esa barca y se dirigía rumbo a Betsaida, caminaron y no les importó rodear a pie toda la zona norte del lago, del mar, con el fin no de estar con Él, con el fin de obtener la satisfacción de sus necesidades básicas terrenales. Lo más impresionante es que el libro de Marcos nos narra que llegaron antes que ellos. Era tanta su euforia, era tanta la idolatría, era tanta la necesidad de obtener lo que querían, que obsesionadamente llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Entonces, en este sentido, cuando Jesucristo sale de la barca, ve una gran multitud, y si la intención primera era la de descansar, la de alimentarse, te puedo asegurar que era válido y era lícito que el Señor hubiera dicho algo como: ¿qué hacen aquí? No puedo atenderlos, yo vine a descansar, necesito quietud, necesito meditar. Váyanse por favor y regresen después. Esto hubiera sido válido, pero esa no fue la respuesta del Mesías. Aquí comienza el viaje por este atributo de Dios, por este atributo que a lo mejor es tan repetitivo y que hemos visto como normal y no lo es. Lejos de contestar de esa manera, por el contrario, las Escrituras nos dicen que Jesucristo se compadeció de ellos. Que Jesucristo mostró compasión por aquellos que no le dejaban descansar. Cuando vamos a un diccionario, y este concepto me fascinó, me tronó los sesos, me hizo volar en 1000 pedazos. Y por un lado me daba cuenta de cómo es mi Señor, pero por otro lado con vergüenza me daba cuenta de cómo soy yo. Al ir a buscar el concepto de compasión, encontramos que el concepto de compasión viene del hecho de compadecerse. La compasión tiene dos ascendentes, una del latín compassio, pero también tiene una segunda vertiente del griego simpatheia. En ambos sentidos, la palabra es una palabra compuesta por dos palabras que literalmente se puede traducir como sufrir juntos. La segunda traducción se traduce como tratar al otro con emociones. Así es que el concepto de compasión se comienza a gestar, se manifiesta desde la comprensión del sufrimiento del otro. A diferencia de la empatía, que a veces decimos, bueno, sí me pongo en el lugar del otro. A diferencia de la empatía, la compasión es aún más fuerte, es un grado todavía mayor. Es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo total de aliviar, de minimizar, de erradicar por completo su situación dolorosa. Entonces el maestro, saliendo de aquella barca,
siendo Dios mismo. No le dijo, voy a orar por ti, hermano, no. El Señor se estremeció en su corazón y sufrió junto con ellos al comprender que la compasión no solamente es ponerte en el lugar del otro, es sufrir su sufrimiento, sentir como Él siente, estar totalmente en su lugar e incluso llegar a pensar, Señor, comparte ese dolor en mí. Porque no eres tolerante, porque no eres tolerable, no eres ajeno al dolor del otro. Así es que Mateo nos narra que Jesucristo se compadeció de ellos. Jesucristo sintió su dolor, Él mismo sintió su dolor y comenzó a sanar a los que estaban enfermos. Pero no solo eso, Marcos nos narra que esta compasión se tradujo porque Él los vio con ojos de un pastor que las ve como ovejas que no tienen quien las guíe. Así es que el maestro no solamente los sanó. De acuerdo al libro de Marcos, Jesucristo al verlos de esta manera comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas? ¿Cómo declarar y cómo atraer la sanidad? ¿Cómo reclamar lo que el diablo te robó? No, absolutamente no. Si algo el Señor le estaba enseñando, Lucas 9 nos dice que Él les enseñaba y les hablaba acerca del reino de los cielos. El Señor no les enseñaba patrañas, el Señor no perdía el tiempo, el Señor ciertamente sanaba, pero al mismo tiempo les enseñaba las revelaciones del reino de los cielos. Así es que podemos ver a un rey, el cual ante las necesidades de la gente, de los enfermos, de los ignorantes, los desconsolados y los hambrientos, antepone el sufrimiento de los demás y los pone por encima de sus propias necesidades, de su propia comodidad, de su propia convivencia. Así podemos ver a un maestro al cual nosotros seguimos y que actuó de manera compasiva a favor de ellos a pesar de su propia necesidad de descanso y a pesar de que saber que a esos hombres los movían las necesidades terrenales y no la búsqueda del reino de los cielos. Hay tres características esenciales de la compasión. Y estuve tentado como otros más a utilizar esta predicación para exaltar el milagro y que el Señor nos dará y que el Señor hará, pero realmente no puedo encontrar otra característica en todo este texto sino la compasión inmerecida que el Señor trajo a nuestras vidas. Tres características de la compasión que proviene del Señor. La compasión no es condicional. Jesucristo no obtuvo absolutamente nada a cambio. No te voy a ayudar porque tú no me ayudaste. No, el Señor actuó porque la compasión no es condicional. Segunda característica, la compasión no se forza, la compasión es un atributo. No puedes ir a la ferretería y pedir 500 gramos de compasión, eso no se compra, eso no se aprende, eso no te lo dan en un discipulado, eso no lo absorbes en tu corazón en un seminario, no es así. Déjame ponerte un ejemplo. Porque la tercera característica de la compasión es que esa es natural. Hay una historia la cual narran en algunas ocasiones, donde esta fábula comienza con la narración de un hombre, el cual iba caminando por una vereda al paso y a un costado de una fuente, de un lugar donde había estanque de agua. Y entonces este hombre al caminar al lado, al costado de esta fuente, se dio cuenta de que un alacrán
iba caminando por encima del borde, y en ese momento se dio cuenta que ese alacrán cayó por descuido al agua. Cualquiera de nosotros hubiera seguido de paso, pero este hombre regresó y con su mano sacó al alacrán, lo puso en el borde del estanque otra vez, y este alacrán, lejos de agradecerle, le picó en la mano. El hombre comenzó a caminar nuevamente y de reojo se dio cuenta que nuevamente el alacrán, caminando por ese estanque, nuevamente cayó dentro del agua. Cualquiera de nosotros diría que no fue suficiente la primera vez, yo me voy, malagradecido. Pero ese hombre regresó nuevamente e hizo lo primero que hizo en la primera ocasión. Mete su mano nuevamente, saca el alacrán y el alacrán nuevamente lo vuelve a picar. Por tercera ocasión, este hombre se va a retirar, pero no se había dado cuenta que había una persona que estaba al tanto de todo este escenario, y entonces se da cuenta, y antes de meter la tercera ocasión la mano, le dice: ya, por favor, espérate, ¿qué no te estás dando cuenta que ese alacrán, por más que lo ayudes, una y otra vez te va a hacer daño? No comprendes, no entiendes que ese alacrán te hará daño una y otra vez, sin importar cuántas intenciones tengas de ayudarlo. La respuesta de este hombre fue interesante. Yo sé que una y otra vez me va a picar, porque esa es su naturaleza. Eso es lo que hay dentro de él. Pero mi naturaleza es ayudar. Mi naturaleza es mover a misericordia, sin importar lo que venga adelante. Luego entonces, la compasión no se forza, la compasión no se compra, la compasión es una manera natural. Jesucristo, a través de este texto, no solamente nos está dando un ejemplo de cómo enseñó a sus discípulos, nos está dando un ejemplo a ti y a mí, a toda la iglesia universal e incluso a través de los siglos. Jesucristo no se paró en un púlpito a hablar de la compasión. Jesucristo estaba obrando con compasión. El llamado para cada uno de nosotros no es solamente a llevar el evangelio. El llamado para cada uno de nosotros implica en hacer discípulos, es decir, personas que lleven el aprendizaje a la realidad. Y es aquí donde comenzamos a ver que no es lo mismo que estés domingo a domingo y que tu cerebro se hinche y que tengas mucho aprendizaje cuando tu vida es tan austera, tan falta de lo que has aprendido. No es lo mismo y nunca será lo mismo. A un seminario, a una institución bíblica, a una academia puedes asistir para aprender, para comprender, para expresar y para hablar acerca de la compasión, pero vivirla solamente proviene por gracia, porque proviene del Señor. Es donde comprendemos que a algunos de ustedes yo no les puedo exigir cambiar sus hábitos. A algunos de ustedes no les puedo pedir que cambien su manera de ser, porque su naturaleza es otra. Y por más que les inste, les diga, me enoje, la naturaleza los llevará nuevamente de continuo al mal. Pero es necesario comprender que el mismo evangelio nos da cuenta que en un inicio nosotros ciertamente fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con las características que provenían de Dios. El libro de Génesis nos narra cómo es que incluso las plantas crecían de acuerdo a las características de la semilla de donde provenían. Por sus frutos las ibas a conocer.
De tal manera que en un inicio el diseño fue perfecto, fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Pero lamentablemente, bajo la desobediencia, bajo la llegada del pecado, esta imagen comenzó a distorsionarse. Cuando tú tomas una cuchara y quieres ver cuál es tu reflejo, darás cuenta que ciertamente eres tú, pero es una imagen distorsionada de lo que deberías de ser en realidad. De la misma manera, el pecado viene a distorsionar la imagen perfecta que había sido depositada en nosotros. Y entonces, aquellos que eran la imagen viviente de Dios no lo son más. Diciéndose hijos de Dios, no lo son. Porque han distorsionado a través del pecado lo que debería de ser perfecto, de lo que debería de ser recto. Pero nuestro Señor, que es bueno y rico en misericordia, buscando restaurar esta comunión, dispuso no un camino, dispuso el camino a través del cual esta imagen sería restaurada. En Jesucristo no solamente tenemos salvación, en Jesucristo no solamente tenemos acceso directo al Padre, en Jesucristo tenemos una restauración, una regeneración de la imagen inicial de Dios en nosotros, que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. De acuerdo a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, nos deja claridad que de modo que aquel que está en Cristo, escucha bien, el que está en Cristo, no el tibio que le busca cuando necesita, no el comerciante que solamente le busca para recibir, no, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que hace el Señor a través de Jesucristo es regenerar, es restaurar la imagen viviente inicial de Dios en nosotros para caminar como Él. No con la blasfemia de ser diositos, no, deje esas tonterías de lado, para ser imágenes vivientes de un Dios perfecto, el cual camina en santidad, el cual camina en benignidad, pero sobre todo, hermanos, el cual camina en compasión. Y dado que la hierba crece de acuerdo a las características de la semilla de la cual proviene, no puede haber un solo creyente, no puede haber uno solo. No existe esa modalidad de creyente el cual no tiene dentro de su simiente la compasión. No lo puede haber. El reflejo de Dios vuelve a clarificarse cuando tú andas en el Espíritu, cuando tú caminas en el Espíritu y no en la carne. Mas habrá ausencia de compasión y de todas las características del fruto del Espíritu cuando tú sigas en la necedad, en tu amor propio, en ser el centro de tu vida. Porque aunque profeses con tu boca ser creyente, ser seguidor de Cristo, si no estás en Cristo, simplemente no eres nueva criatura. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las Escrituras nos instan continuamente a que por sus frutos los conozcamos. Y mientras algunos árboles son malos, aunque insistan en que son buenos, mientras unos árboles son malos e insisten en ser buenos, lo único que pueden dar cuenta es que su fruto son las obras de la carne. No hay más. Vayamos al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19. ¿Cuáles son estos frutos del árbol malo?
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Cuando tú dices, no pasa nada si me enojo con alguien, ¿cómo que no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, es decir, desacuerdos, herejías, envidias, ¿qué tal? Homicidios, borracheras, orgías. Y cuando usted estaba a punto de decir, ay, qué bueno que no tengo algunas de esas, bueno, al final dice, y cosas semejantes a estas, ¡pum! Durante la semana me preguntaba alguien, oiga, ¿y será necesario que yo tenga, por el contrario, qué tal si solamente tengo una de esas? Pues mientras tengas .5. Porque el Señor no me habla de medias criaturas, el Señor me habla de nuevas criaturas. El Señor no me dice que algunas cosas viejas pasaron, no me dice que todas esas cosas ya pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta cómo aún como creyentes somos mediocres y nos justificamos? Bueno, pues sí, no soy un creyente ejemplar, pero no soy como este. No, las métricas se encuentran acá. Gálatas 5:22 nos dice, por el contrario, en el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, no como en el mundo, sino como el ágape que se nos narra en Corintios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo más interesante es cuando tú buscas el concepto de benignidad en un diccionario, se traduce como aquellas personas que tienen alguna de las siguientes características. Y dentro de esas características, ¿cuál crees que se encuentra? La compasión. Así es que puedes aprender todos los conceptos que quieras. Puedes ir a todas las instituciones bíblicas que te plazca. Puedes recitarme las escrituras al derecho y al revés. ¿Acaso Satanás no lo hizo en el desierto con Jesucristo? ¿Y eso no le quitó ser diablo? Pero las escrituras nos dejan claridad en que no basta con tu mediana fe. Tú tienes fe, dice el escritor, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Porque son dos amigas inseparables, no pueden caminar separadas. No es que tú tengas fe y seas un cerdo. No es que digas tener fe y tus obras dan cuenta de que no lo eres. Así es que después de más de un año de exponer Mateo, vuelvo a pensar que el traje de discípulo nos queda grandes. No lo llenamos. No es cuánta Biblia sepas, es cuánta Biblia vives. Y si es un solo versículo acerca de los atributos del Señor, no me lo recites, vívelo. No se trata acerca de saber el concepto de compasión. El maestro no solamente lo hablaba, el maestro me daba ejemplo de vivirlo. Durante las últimas semanas hemos tenido hermanos que están pasando por situaciones. Damos gloria a Dios porque una de ellas, que estaba postrada en cama durante algunas semanas, hoy está aquí y está de pie. No podía ponerse ni las sandalias por el dolor, no podía moverse de esa cama y hoy está entre nosotros. Pero yo lo que pongo en tela de juicio no es la misericordia, la grandeza, el poderío de Dios.
Lo que estoy poniendo en tela de juicio es la característica que deberías de tener, que se llama compasión, y que lamentablemente no sé cuántos de ustedes fueron movidos realmente a compasión, a moverse, a sufrir por el otro. El Señor lo hizo por quien no lo merecía. Y tú y yo nos decimos hermanos cuando nuestra hermandad es tan barata que la tiramos por la basura y decimos, hola bro, ¿cómo te va? Eso no es la hermandad. Eso no es lo que enseñó Jesucristo. Jesucristo nos estaba enseñando que la compasión se vive. Es necesario sentir el dolor del otro, e incluso si es necesario anhelar estar en su lugar. Eso de déjame orar cuando ni siquiera vas a orar, déjame orar por ti, voy a estar orando por ti cuando no lo vas a hacer. Hermano, también los hermanos en Cristo necesitan alimento, los hermanos en Cristo necesitan en sus finanzas. ¿Dónde está tu compasión? Lo más vergonzoso es que nuestro grupo de comunicación, yo sé que está bloqueado para que no contestes, pero es tan vergonzoso ver el sufrimiento ajeno y ser tan inhumanos y ser tan gentiles y comportarnos incluso peor que los que viven afuera. Los de afuera se ayudan, los de afuera sufren entre ellos. ¿Dónde estabas tú? Cuando el maestro me está dando ejemplo de que tuvo y se movió a misericordia, se movió a compasión por aquellos que le estaban fastidiando. Nosotros nos llamamos hermanos. ¿Dónde estabas tú? Será mucho pedir el que aún porque te sientas obligado, te muevas a misericordia, a compasión por aquellos que dicen que son tus hermanos. Y entonces viene la aflicción a mi corazón, porque tal vez entonces no hemos comprendido el Evangelio. El Evangelio no se trata acerca de ti ni de tus necesidades, no se trata acerca de tu comodidad, no se trata acerca de que nadie te dañe. Hermano, estamos llamados a que nos destrocen el corazón una y otra vez. No hay seguridad de tranquilidad. De lo que sí hay seguro es que cualquiera de ustedes hoy me diga que me ama y el día de mañana me apuñale por la espalda, y sin embargo no dejaré de amarte. Las Escrituras nos recuerdan que somos un cuerpo en Cristo. No puede ser un miembro del cuerpo que camina solo. No puede ser un hombre o una mujer que se dice creyente, parte de la familia en Cristo, y que no tiene comunión con los integrantes de la iglesia. Eres cualquier otra cosa, llanero solitario, pero no eres parte de la familia. Romanos capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, algunos de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, los que reparten, los que presiden, el que hace misericordia, todo háganlo con alegría. El amor sea sin hipocresía, sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, pero llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Así es que no.
No fuimos llamados a ser sabios en nuestra opinión, fuimos llamados a ser parte de un mismo cuerpo, miembros que saben gozarse cuando hay que gozarse, pero miembros que lloran cuando hay necesidad de llorar, miembros que sin fingimiento tienden a la compasión porque proviene del mismo cuerpo del cual son parte. Pero ¿qué podemos esperar mientras Jesucristo mostraba esa compenetración en el sufrimiento del otro y un deseo de aliviarlo? En contrapartida, los discípulos le contestaban: deshazte de ellos, ya es tarde, no van a regresar a sus casas. Ellos aún no habían aprendido a confiar en la misericordia del Señor. Tan solo era necesario que pidieran, que buscaran y hallarían, de acuerdo a Mateo 7, 7 al 8. Pero mientras el Señor actuó bajo misericordia, bajo compasión, ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganlos para acá. Entonces mandó a la gente recostarse en la hierba, de 100 en 100, de 50 en 50, y ahora el Señor iba a ponerles el ejemplo de la compasión y al mismo tiempo enseñarles que es necesario confiar en Dios. Hoy puedo poner la historia de Alba en mi libreta, de alguien que estuvo postrada en cama. Yo no sé si podré poner que hubo quien estuvo compadeciéndose de ella como hermana en Cristo. Yo no lo sé. Y tampoco tendría que saberlo. Pero no hubo muchos cuestionamientos de algunos de ustedes: de dónde está, cuál es su teléfono, dónde vive, qué podemos hacer. No lo hubo. Y hoy estamos pasando por otra situación más. Un joven de nombre Rodrigo Lima, congregante de este lugar, hospitalizado desde hace más de una semana. ¿Y quién de ustedes ha sido para hablar, para pedir, para pensar, para mostrar esa compasión de hermanos en Cristo? El traje es tan grande. El traje de creyente es tan grande que no me interesa cuánta Biblia te aprendas. Me interesa cuánta Biblia vivas. Este es el momento de poner en práctica, porque hoy lo vemos como alguien ajeno. Pero te puedo asegurar, te puedo jurar y perjurar que el día de mañana hay una alta probabilidad de que seas tú el que requiera de compasión, el que requiera de misericordia, y entonces sí la anhelarás. Este no es un club social. Este no es un lugar donde vienes a perder tu tiempo 2 horas a la semana. Este es un lugar donde vienes a aprender a tener comunión con el Maestro, sabiendo que solamente de Él provienen esos atributos que en ningún otro lado podemos encontrar. Y uno de ellos es la misericordia, la compasión. Así es que quiero llegar a algunas conclusiones. No me centraré en el milagro de los peces, porque sé que el Señor es poderoso. Me centraré en concluir que lo importante es la muestra de compasión que el Señor tuvo para aquellos que no lo merecían. ¿Acaso el Señor no sabía que ellos iban solamente a comer? Claro que lo sabían, pero cuando la compasión de Dios llega a la vida de los suyos, no importa cuántas veces te piquen la mano, no importa cuántas veces te rompan el corazón, no importa cuántas veces te destrocen. Martín, ¿acaso no nos han destrozado la vida aquí aquellos que nos decían que nos amaban? Y no por eso vamos a dar marcha atrás. Y no por eso voy a poner en tela de juicio el amor que te tengo. El amor que tengo a cada uno de ustedes. Y al igual que riega el sembrador la semilla debajo de la tierra, lo seguiré haciendo hasta que el Señor me llame. ¿Sabes? Puedo esperar cualquier cosa.
Pero no por eso los atributos del Señor en nuestras vidas cambiarán. Conclusión número 1, la compasión no proviene de ningún otro lado. Solamente sí o sí proviene de Dios. Es un atributo que llega a nuestras vidas y no llega porque lo compremos, lo anhelemos, lo busquemos, llega por gracia. Es un regalo inmerecido. La compasión en nuestras vidas, el ejercerla, proviene de Dios, es un don y proviene por gracia. Cuando hablamos de la compasión, no hablamos de tu remordimiento cuando maltrataste a alguien y entonces cuando sabes que está en una situación incómoda, ahora lloras por los rincones y dices, ay, pobre de él o pobre de ella. No, no estamos hablando del remordimiento, porque el remordimiento es la causa de tu vida pecaminosa. Cuando hablamos de la compasión, hablamos de esa naturaleza de obrar en beneficio de otro al reducir y tratar de reducir y eliminar su dolor sin importar lo que venga a cambio. Y dado que es un atributo que proviene de Dios, es una marca en los suyos. Así es que si hoy no es palpable en tu vida, si tu vida no puedes decir soy misericordioso, si no encuentras eso que sobrepasa al amor fraternal, es un momento en el cual deberías de preocuparte grandemente. Si ver el dolor de los demás, mayormente de los de casa, si ver el dolor y el sufrimiento de los demás te vale un pepino y no te mueve absolutamente nada, cuidado, porque entonces hay un problema. No hay espíritu del Señor. Y con esto no quiero decir que te deprimas. Si no estás en Cristo, hermano, visitante, congregante, simpatizante, si hoy no ves estas muestras palpables de Cristo en tu vida, es momento que supliques por compasión. Y con este texto quiero cerrar. Si hoy no das muestra de ser compasivo con los demás, si hoy eres inhumano y ajeno al dolor de los tuyos, es momento de que clames como lo hacía el rey David, aquel salmista en el Salmo número 51, al reconocer su pecado. Si hoy no hay evidencia en tu vida de la misericordia que debería de ser parte fundamental de ti, si hoy el dolor ajeno te importa un cacahuate, es momento que de verdad vayas en vergüenza y en humillación delante del Señor, como lo hacía el salmista David en el Salmo número 51 al reconocer su pecado. Ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que han de ser quebrados. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a Dios mío, Dios de mi salvación. Líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios,
no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Así es que, hermanos, si para vergüenza tuya hoy no das muestras de compasión y no te importa el sufrimiento de los demás, es momento que vayas en arrepentimiento delante del Señor. De acuerdo al Salmo 51, Él jamás despreciará un corazón que llegue delante de Él arrepentido y humillado. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.